Hola a todas, hola a todos, aquí estamos un día más en Lores y Roles para hablar hoy, en estas fechas tan señaladas, de Halloween y de su origen, en este caso Samhain, de su evolución hacia el Día de Muertos en México, el Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos en España y en muchas otras regiones de religión católica. Es una fecha que todos conocemos por estas celebraciones, ahora mismo muchas veces pensando que es de origen americano, como Halloween, con esta tradición de los farolillos en forma de calabaza y otros aspectos similares. Pero hay mucho más, y eso es lo que yo os quería contar. Muchos seguro que conocéis ya algunos relatos, algunas historias sobre el origen de Halloween, sobre cómo tiene un origen más antiguo incluso que el propio cristianismo, que tanto lo envuelve. Y es estas historias, estos relatos sobre Samhain, esta celebración celta que había en periodo prerromano, que se mantuvo más o menos en Irlanda durante parte de la época romana y durante la cristianización medieval, y cómo se llega con eso hasta la situación actual después de un paso por Estados Unidos y digamos todo revestido de mucho más marketing, de más elementos comerciales, de mucho más merchandising, como las famosas calabazas, y de una exacerbación de todo lo relacionado con el terror, el gore y demás, desde una perspectiva muchas veces fantástica, pero a veces muy vívida en muchas de las nuevas presentaciones culturales de esta fiesta. Ese motivo precisamente es lo que lleva a que en algunos lugares de Europa, de una Europa más tradicional, más católica, en la que se celebra aún a día de hoy la fiesta de Todos los Santos y la fiesta de difuntos, se viera, sobre todo hace unos años, Halloween con malos ojos. Y se viera como algo negativo, como un producto totalmente americano, fruto del marketing, e incluso en ocasiones algo pecaminoso, algo malvado, porque al fin y al cabo estás haciendo una fiesta en la que se celebra que pueda haber demonios, que puede haber monstruos, fantasmas. Todo esto responde a la propia evolución que ha tenido esta festividad desde sus propios orígenes, incluso hasta la actualidad. Y así, con eso, es de lo que quería un poco hablar. Si estáis por aquí, tenéis cualquier tipo de preguntas sobre alguna de las cosas que vamos hablando, me vais comentando. Si la música está muy alta, si la música está muy baja, si no se me oye, todo eso me decís, que intentaré estar atento al chat en la medida de lo posible. Y ahora, aunque parezca un poco aburrido y típico de profesor, voy a pasar a una presentación. En esta presentación, con PowerPoint, un par de imágenes y poco más, sobre el origen de Halloween, lo que quiero es sobre todo hacer hincapié en este primer origen, en Samhain o Samhain, o como se pueda llamar de muchas formas, de origen céltico, de origen prerromano, y cómo acaba pasando después de una fase cristiana hasta acabar en el Día de Muertos mexicano y latinoamericano en general, que tanta importancia tiene para nosotros ahora mismo, quizás precisamente por la mayor presencia internacional y la mayor presencia geopolítica y estratégica de Latinoamérica en el panorama global. Eso hace que tome más protagonismo las culturas latinoamericanas y que películas como Coco nos hayan acercado tanto a estas tradiciones, como es el caso de el Día de Muertos mexicano, que no sería lo mismo sin la herencia tradicional cristiana y católica de los primeros colonizadores españoles y luego europeos. Pero sobre el cambio producido primero en Norteamérica hacia Halloween y segundo en Latinoamérica hacia el Día de Muertos, hablaremos un poco más adelante, porque lo primero de todo es pasar por este origen celta que tenía estas antiguas celebraciones de Samhain. Samhain, que no es otra cosa que el año nuevo en el calendario celta. El calendario celta, especialmente como aquí aparece en esta imagen,
estaba marcado en gran medida por diferentes hitos celestes, diferentes hitos sobre todo de carácter solar. Pero ojo, el año estaba dividido en 13 meses lunares. Los meses eran lunares, pero ciertos hitos y ciertos eventos eran puramente solares. Lo que nos lleva a hablar de que se trataba de un calendario solilunar. A diferencia del romano, que prioriza claramente el ámbito solar, aunque ojo, cuidado, porque hay algunas celebraciones romanas que están circunscritas y limitadas por la ordenación lunar, y asimismo sucede en otras religiones, como en el Islam, por ejemplo, en la que la luna tiene un mayor peso en la ordenación calendárica, pero en el caso celta vemos como si los meses eran 13 meses lunares, 13, 28 días, para satisfacer, a veces quedaba un día fuera, pero para satisfacer los 365 días del año solar, y se ordenaba más o menos de esa forma que se puede ver aquí, con ciertas festividades especialmente marcadas en los dos solsticios, el de invierno con la famosa Yule nórdica, pero en el mundo celta está una celebración de solsticio fundamental, que para los romanos coincidía con Saturnalia, para los nórdicos con Yule, y eso dio a que nosotros lo identifiquemos precisamente ahora mismo con la Navidad, en este mismo solsticio. Y por otro lado el solsticio de verano. También otra serie de fiestas en los equinoccios, como Stara y Mabón, y diferentes fiestas de carácter litúrgico muchas veces vinculados a las propias prácticas agroganaderas de la sociedad celta. Porque al fin y al cabo, y algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta, es que es habitual en sociedades antiguas y en sociedades tradicionales que el calendario religioso y el calendario litúrgico responda también a las necesidades del calendario material. Por eso, la coincidencia de las fiestas de la cosecha. De ahí también la coincidencia de muchas festividades similares en diferentes espacios con clima templado, porque al final la tierra y las plantas responden más o menos a las mismas necesidades y a los mismos tiempos. Entonces suele haber este aspecto de cierta coincidencia. No es de extrañar que en algunos casos veamos que una misma celebración tiene paralelos o comportamientos similares en otros lugares del mundo, a veces por coincidencia de un mismo sustrato cultural, de lo que vamos a hablar más adelante, pero otras veces simplemente por una misma interpretación casual, digamos, en dos sitios diferentes de una misma realidad. Al fin y al cabo, quizás esto es una de las cosas que a veces se nos olvidan cuando hacemos antropología, hacemos historia, cuando vemos según qué documentales en algunos canales, especialmente a ciertas horas de la madrugada, que hablan de la influencia de extraterrestres. Es importante tener en cuenta que el cerebro humano viene a ser más o menos lo mismo, y es natural que con sustratos culturales similares, más o menos, dé respuestas similares a los mismos fenómenos que presencia. Y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Aunque yo siempre lo digo, para mí es mucho más importante aspectos culturales y de transmisión cultural y un mismo sustrato, como vamos a ver adelante en diferentes ámbitos sociales y similares, el mundo indoeuropeo en general, en las religiones chamánicas del centro y norte de Asia, incluso de Japón, y las religiones chamánicas americanas, pues es verdad que cabe la posibilidad de que respondan a una misma serie de sustratos culturales, digamos, animistas o chamánicos, es decir, que existen espíritus, que los espíritus pueden estar en la naturaleza y que con esos espíritus hay que hablar y hay que comunicarse, porque al fin y al cabo se comparte el mundo con ellos. Y ahí es donde gana más importancia Samaín, en esa comunicación con las cosas del más allá, en esa comunicación con los dioses, con los espíritus y con los antepasados. Os he dicho que es muy importante entender más o menos el calendario, más o menos esa importancia que tiene los diferentes meses lunares y los diferentes hitos solares. Un hito solar fundamental, este solsticio de invierno, la noche más larga, el momento más oscuro, sin duda, pero a la vez no es solo eso, sino es el momento en el que comienza de nuevo a crecer el número de horas de luz, poco a poco. Pero antes
50 días antes, los celtas celebraban Samaín o Samain, el inicio del año. El inicio de año que daba paso a 6 meses que se consideraban, digamos, negativos, más fríos, más oscuros, por razones obvias. A partir de ahora, a partir de noviembre, prácticamente en el hemisferio norte para nosotros empieza el invierno. Empieza el frío, ya es de noche, a las 7 de la tarde. Ya es de noche, muy temprano, y amanece más tarde. Eso hace que obviamente sean los meses más fríos y los meses más oscuros. Y no es hasta Beltén, a primeros de mayo, con grandes celebraciones, cuando se pasa esta mitad oscura del año y da paso a una mitad cálida, luminosa. Pero eso es otro tema. Ahora mismo vamos a hablar de este inicio del año, el cambio de un año a otro, un momento liminal, un momento en el que las fronteras se difuminan, en el que la realidad no es tan clara como es en los momentos luminosos, pues empieza este periodo de las sombras, este periodo oscuro en el que se cuesta más ver, por razones obvias, y además termina el anterior periodo. Ese momento de apertura, ese momento de liminaridad, de difusión de las fronteras, es lo que lleva a que en una mentalidad con un sustrato animista, podría decirse incluso con un sustrato chamánico, aunque yo siempre señalo que, ojo, los druidas no son chamanes al uso. Los druidas pueden tener antepasados chamanes. Las prácticas druídicas pueden tener antepasados chamánicos, y hay muchas evidencias en la mitología celta, en la mitología nórdica, en la mitología griega y en todos los relatos indoeuropeos de que quizás el sustrato común de todos ellos era un sustrato puramente chamánico, o era un sustrato en el que el animismo y la posibilidad de que los diferentes seres del entorno tuvieran alma y pensamiento, digamos, si no racional, parecido al humano, era algo habitual en estas culturas. En este sentido, que pueda haber espíritus, que pueda haber otro mundo, poblado por los dioses, por los muertos, por las hadas, lleva a pensar que si hay un día en el año, incluso 2 en los años bisiestos, claro, los momentos liminales son muy cómodos para reajustar, porque un momento liminal puede pasar de ser un día a ser 2. Que este tránsito, este momento crítico, sea el mejor del año para comunicarse con lo que está al otro lado de la puerta. Pero claro, cuidado con abrir demasiado esa puerta, porque quizás no se pueda cerrar bien, o quizás te quedes al otro lado. Y ese es el peligro de Samaín, ese es el peligro que traslada después al folclore y a los relatos de Halloween. Esa percepción de que es un momento del año en el que la realidad de los vivos y la realidad de los muertos puede ser prácticamente la misma. Por ello, los espíritus capaces de estar en ambos lados en este momento del año eran más poderosos y más peligrosos. Por ello, los espíritus, esta famosa idea de la Santa Compañía, de la que se habla tanto en el norte de la península ibérica, nos lleva a que quizás en estos momentos pueda confundirse y llevar las almas de los vivos además de las de los muertos al otro lado. Y para ello, para que este momento crítico no fuera tan peligroso, para que este momento crítico fuera apto para los seres humanos, era necesario hacer una serie de rituales, muchos y variados, algunos de protección, algunos con esto que se llama carácter apotropaico, que tratan de limitar los espacios humanos con una línea de antorchas, una línea de hogueras, una línea de faroles que marcan, a por medio de iluminar, marcan los límites de lo humano y lo ajeno, de lo humano y lo otro. Lo otro que engloba a los dioses, que engloba a los espíritus y que engloba a los ancestros. También, al ser un inicio de año, era necesario hacer una serie de sacrificios. Los sacrificios en el mundo celta eran de lo más variado.
¿vale? No vamos a pensar que el sacrificio era solo animales, o es la famosa noción de los grandes sacrificios humanos de los que hablaban tanto los romanos. Quizás más en esta idea de impulsar a la barbarie, de exagerar la barbarización del mundo celta y del mundo germánico, de lo que ya hablamos con Luis de Historia con Imágenes hace unos días. Quizás con este afán de que parezca todo más bárbaro, se exageró en las fuentes romanas que hacían sacrificios humanos. Pero las fuentes arqueológicas sí que nos indican que había sacrificios humanos en momentos cumbre, en momentos clave, muy concretos, con una situación muy peligrosa. En esos momentos sí pudieron haberse realizado por parte de los druidas algunos sacrificios humanos. Quizás si combinas un momento de crisis general con un momento de crisis cósmica como es Samaín, sea necesario hacer este sacrificio humano que al fin y al cabo no es sino la entrega de lo más valioso. La entrega de lo más valioso es la entrega de un miembro de la comunidad y así conseguir el favor o al menos restaurar el equilibrio en las relaciones con los muertos, con los espíritus, con las hadas y los dioses. Además de esto, había muchos sacrificios de otras cosas, de objetos, simplemente destruyéndolos, haciendo que pasaran a estar muertos, inutilizados, que pasen al otro lado, de alimentos, hortalizas, verduras, trigo, cereal, bebidas como cerveza, que se vertían o se quemaban en entrega a la divinidad, o animales. Los animales que a veces se cocinaban y se comían en banquete, dejando una parte para los dioses, dejando una parte para los que no están, o para los que no vemos, pero están presentes en el ritual. Y también servían estos animales y también los humanos para ciertos procesos de adivinación. El estudio de las vísceras era algo habitual en el mundo antiguo como técnica de adivinación, tanto en el mundo celta como en el mundo romano, ¿vale? El estudio de los órganos internos, especialmente el hígado, por algún motivo tenía como más información, consideraban los romanos y los celtas. Estas pequeñas pildoritas de estas nociones de este estudio de las vísceras también aparecen en Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, cosa que resulta interesante, quizás Gabo evocando ese pasado que a él tanto le pudo llegar a gustar, repasando fuentes clásicas. El caso es que era un momento idóneo para la adivinación, pues los celtas también marcaban en su propio calendario una serie de días mad y enmad, es decir, buenos y malos, fastos y nefastos, que dirían los romanos. Igual que los romanos en su calendario marcaban algunos días idóneos para las actividades económicas, para las actividades políticas, días fastos, luego una serie de días neutros, por así decir, y luego además días nefastos, días enmad, en este caso para los celtas, que serían todos estos días en los que, bueno, como se diría todavía, en martes ni te casas ni te embarques, pues todos estos días de mejor no casarse, mejor no embarcarse y mejor no emprender negocio. En este sentido, tanto para los romanos como para los celtas hay una noción similar. Y esos días se pueden más o menos calcular. Entendían ellos, claro, no es una realidad. Entendían que se podían calcular más o menos con esta serie de ritos de adivinación. Además de la adivinación, con el estudio de las vísceras, había otras formas de adivinación, como el estudio de los elementos celestes, tanto estrellas como aves, como fenómenos meteorológicos, lo que se llama augurios. Es decir, el augur observa el cielo en el mundo romano y así puede interpretar los designios de los dioses y del destino. Todo esto dicho de manera general, sobre decir que para más detalles habría que entrar en profundidad y esto al final no queda más que en una reducción. El caso es que en este momento de Samaín era necesario recolectar todos estos sacrificios y una parte de ellos la hacían los niños. Los niños participaban de esta fiesta del inicio de año, siempre sin salirse de los límites marcados por la luz y el fuego, claro. No vaya a ser que crucen a donde no deben y luego no sepan volver. Pero
Esa idea de los niños recogiendo la ofrenda es la que más años más tarde, muchos años más tarde, siglos, incluso milenios más tarde, se recoge en Halloween. Esta noción de que los niños pasan por las casas recogiendo las cosas que se van a entregar a los espíritus, porque si no, igual esos espíritus, no siempre muy malos, no siempre terribles, a veces simplemente traviesos, pueden causar desgracia a quien no está participando en la ofrenda comunitaria. Es decir, el truco o trato que se recoge siglos más tarde en las tradiciones de Halloween, una vez se configuran desde el cristianismo en el mundo contemporáneo. Lo mismo sucede con estos farolillos, estos fuegos, estas luces que mantienen los límites marcados de manera cultural entre lo humano y lo no humano. Pero, para entender bien todo eso, y cómo se transforma y cómo nos llega a nosotros con un largo camino a recorrer de siglos, primero cristianizándose, luego pasando a Estados Unidos y luego con una vuelta rodeada de marketing y merchandising, hay que entender que cuando a partir del siglo I en la Europa continental y ya a partir del siglo IV en adelante en la Europa, en Irlanda y Escocia y Gales, en los países celtas, hay un proceso primero de romanización y luego de cristianización. Hay quien considera que la romanización pudo ser prácticamente plena en todo el territorio que llamamos romano, de la República y del Imperio, en todos los territorios conquistados. Pero otros investigadores defienden que esta romanización, si bien fue bastante acentuada en las ciudades, en los entornos rurales no fue tal cosa. Entonces muchas prácticas, y esto quizás se pueda ver a través de cómo ha funcionado el folclore, de cómo siguen perviviendo algunas celebraciones que coinciden con el calendario céltico, quizás parece, según podemos ver, que en los entornos rurales se siguieron manteniendo muchas tradiciones celtas, muchas tradiciones de la Edad del Hierro, pero ligeramente romanizadas o adaptadas a la oficialidad romana o a lo que Roma permitía. En cualquier caso, estas grandes celebraciones de Samhain, poco a poco se van limitando, van desapareciendo de las grandes urbes, van desapareciendo de las grandes ciudades, que son puramente romanas, y no dan mucha importancia a esta celebración, para transformarse poco a poco en una práctica integrada más en el entorno rural, en estos pagus que llamaban los romanos. Quizás este entorno rural fuera más, digamos, por ejemplo, en casos como la Galia o el sur de Inglaterra o el norte de la península ibérica, quizás estos entornos rurales, además de ser hispano-romano, britano-romano o galo-romano, quizás en estos entornos rurales pesase más el galo, el britano y el hispano que el propiamente romano, mientras que en las ciudades sucedería de manera contraria, el peso de la oficialidad romana sería mayor. Pero digamos, en los pagus, en el campo, quedan muchas de estas prácticas, quedan muchas de estas tradiciones y quedan muchos de estos relatos, pues la cultura celta en gran medida se transmitía de forma oral, hasta llegado cierto punto en el que pasa a transcribirse, pero eso es muchos siglos más adelante, como en el caso de Irlanda, cuando se transcriben los relatos y la mitología, incluso la cosmología divina y las historias de los dioses celtas, pasan a integrarse en la literatura escrita ya una vez cristianizados, con lo cual hay que tener cuidado cuando se manejan esas fuentes. El caso es que, digamos, en este segundo plano que había tomado en Roma, entra en escena el cristianismo. Un cristianismo que se expande por todo el periodo imperial, por supuesto, se expande por todo el imperio y acaba convirtiéndose en religión oficial. A esto, que así como sucede con otras festividades como la Navidad, el cristianismo trata de llegar a estos paganos, de llegar a estas gentes del campo, que estaba utilizando tradiciones romanas y que en algunos lugares
no en todos, claro, estaban manteniendo tradiciones incluso prerromanas, con otros nombres, con ciertas adaptaciones. Pero para llegar a todos estos intenta adaptar sus festividades cristianas en la medida de lo posible. Y si el nacimiento de Cristo, la Navidad, se adaptó a la Saturnalia romana y al Yule germánico y nórdico, se decidió en el siglo IV, el Papa de Roma ordenó la identificación de estas festividades del día, de estas festividades de un momento liminal, de un momento en el que puedes hablar con los muertos, de un momento en el que se puede entrar en comunión con los ancestros, de que se hacen grandes celebraciones de banquete en las que se comparte de manera figurada la comida con el más allá. Decidió que qué día mejor que ese para ser el día de todos los santos, todos, para contactar con todos los seres del cielo, y después el día también el día de los fieles difuntos, el día de muertos, al día siguiente, siendo así 2 días fundamentales en el calendario litúrgico cristiano, desde épocas romanas, desde el siglo IV, incluso ahora aún en la actualidad. Este Día de Todos los Santos es una de las grandes solemnidades católicas, por eso es fiesta y día festivo en casi todos los países de tradición católica. Y en él se conmemora y se honra a todos los seres divinos y seres del cielo. Dios, obviamente, ángeles, santos y vírgenes. Y por qué no, aquellos fieles que han ascendido tras la muerte. Pero además, al día siguiente, dentro de este momento, por así decir, de apertura de fronteras, se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Este Día de los Fieles Difuntos es en memoria de todos los cristianos fallecidos y es un momento ideal para orar por aquellos cuyas almas están en el cielo, pero también y especialmente por quienes están en el purgatorio, ese espacio liminal, ese espacio que no es el infierno donde están los condenados, ni es el cielo donde están los salvados, sino que es un momento en el que quizás después de una ardua reflexión de eones, quizá de varias eternidades, se puede llegar a expiar los pecados, y así, con los rezos de los fieles cristianos vivos, se puede ayudar a salvar, por así decirlo, las almas de aquellos que se encuentran en el purgatorio. De ahí que en esta celebración de los fieles difuntos tome esta importancia, la importancia de una participación colectiva y comunitaria en una oración por los ancestros, por los antepasados directos especialmente. En muchos casos, esta celebración se trasladó directamente sobre sustratos ya muy romanizados, con un cristianismo bastante asentado, y se incorporó esta fiesta incluso en lugares en los que no se había tenido la noción de Samaín. Pero en los lugares en los que sí se tenía y se seguía teniendo la noción de Samaín, algunos relatos pervivieron y se transformaron poco a poco. Y todas aquellas historias y cuentos que nos hablaban de gente del otro lado que venía y era peligrosa para los vivos, pudieron pasar poco a poco a convertirse en relatos no solo de espíritus de los muertos que vienen del otro lado, no solo de hadas, no solo de dioses, sino de lo que se adaptó en muchas ocasiones con la cristianización, cambio del nombre de los personajes, cambio de la identidad de los personajes a los valores y parámetros cristianos, es decir, todas aquellas hadas, espíritus o dioses que pudieran causar perjuicio pasaron a considerarse fantasmas, demonios o seres negativos dentro del canon cristiano. En este caso, el propio demonio podría llegar incluso a estar en estos relatos, o en caso de ser seres del otro lado positivos, santos, vírgenes y ángeles incluso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la cristianización de Irlanda, San Patricio juega un papel fundamental,
Pero San Patricio, en su lucha contra estos druidas, hechiceros, paganos, que utilizan poderes diabólicos, como convocar serpientes, utilizan las fuerzas del diablo y de los antiguos dioses, dioses cornudos, dioses a medio camino entre la bestia y lo humano, dioses que desde el cristianismo se identificaron como diabólicos. El propio San Patricio utiliza esas mismas artes o poderes de los druidas, esas mismas magias para controlar el clima, para convocar animales, pero emanadas de Dios. Ese mismo correlato de que lo positivo está emanado de Dios y lo negativo está emanado del diablo se pasa a muchos de los relatos de Halloween, de lo que para nosotros ahora es Halloween. A muchos de los relatos que acompañarían en su momento a Samhain se les revistió de esta nueva identificación católica. Y así llegamos a la famosa historia de Jack O'Lantern. Stinky Jack, un rufián, un pecador, sin duda, que no va a misa, que roba, que bebe, que fuma, todo lo malo, digamos. Esa historia se transforma, pero no se transforma aquí, no se transforma en Europa, no se transforma en el siglo IV. Hay que esperar un poco, hay que esperar hasta el siglo XIX, cuando en el poblamiento de los Estados Unidos muchos inmigrantes europeos llegan a Estados Unidos, entre ellos los irlandeses. Irlanda, con diferentes problemas de carestía, hambre, guerra, incluso durante el siglo XIX y principios del XX. Van a esta nueva nación, a estos Estados Unidos, relativamente jóvenes, menos de 100 años, y comienzan a poblar ciertas regiones, especialmente en el norte de la costa este. Y una de las formas, quizás, de identificación étnica y de identificación de sí mismos como irlandeses en esta nueva tierra era, digamos, exaltar sus cuentos, exaltar sus relatos y tradiciones que no compartían con el resto de cristianos polacos, alemanes o italianos. Entre ellas, este mantenimiento que siguió durante siglos, durante toda la Edad Media, de los relatos y las fiestas más o menos adaptadas de todos los santos, con algunas pequeñas particularidades celtas del final de la Edad Media, con estos pequeños relatos de gente, de espíritus del otro lado, de gente feérica, de hadas y demás, que pasaron a revestirse siempre de un carácter malvado, quizás diabólico. Esto es lo que se llevan los irlandeses a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, quizás por estar más alejados de Roma, quizás por estar más lejos del ojo implacable de la Iglesia, quizás por estar en un nuevo lugar en el que lo típicamente irlandés tiene que ser más importante que lo común, quizás por la combinación de varios aspectos, estas historias como la de este ya mencionado Stinky Jack pasan a tener mucha importancia. Y en el Día de los Santos y en el Día de los Fieles Difuntos, en este momento de apertura de los dos mundos, se dice que el diablo buscaba a este pecador y que buscaba a este personaje. Qué mejor momento para recolectar las almas de los que se están portando mal antes de que les llegue su hora, que cuando las puertas de todos los mundos, las puertas de el otro lado y este, están abiertas. Pero si Stinky Jack era un rufián tramposo a las cartas, incluso, no iba a ser fácil. Y consiguió engañar al diablo, consiguió atraparlo, pero no una, sino 2 veces. 2 veces consiguió librarse de que el diablo cogiera su alma. Y claro, si engañas al diablo 2 veces, ni él va a querer verte, ni tú vas a querer que vuelva una tercera. Así que llegaron a una especie de acuerdo. Liberaba al diablo, porque lo había conseguido atrapar, pero este no le volvería a molestar. Y el alma de Jack nunca llegaría al infierno y nunca caería en la eterna condenación que tras su vida de pecador sin duda habría tenido. Pero, si bien la condenación eterna nunca le llegaba, la muerte sí, como a todos los mortales. Y en ese momento, cuando Jack dijo, bueno, ¿qué problema?
voy a las puertas del cielo, pues resulta que en el cielo no se admite que llegue un pecador de tal calibre, menos alguien capaz de engañar hasta el diablo. Y entonces, para no vagar en la eternidad, para encontrar un lugar o de reposo o de castigo, decide descender a los infiernos. Cabe señalar, obviamente, que estamos hablando de un momento en el que el purgatorio quizás no existía, porque si no, habría ido al purgatorio, ¿no? Hay que decir que el purgatorio a veces va y a veces viene. En la tradición cristiana ha habido momentos en los que existe y momentos en los que no. Entonces, siempre está ahí, un poco en el limbo, y a la espera de ver qué decide el Papa de rigor y en la nueva, en este caso, la nueva configuración de la Iglesia. Pero cuando se construye este relato, por lo que se ve, no debería estar. Entonces, Jack no tenía un purgatorio al que ir y decide que, bueno, mejor el infierno que nada. El caso es que cuando Jack intenta llegar al infierno, el diablo le recuerda el trato que tenían y que allí no puede estar, pero le expulsa del infierno y le lanza unas brasas. Con esas brasas, ese alma atormentada, ese alma que nunca podrá hallar el descanso, ni en el cielo, ni en el infierno, es la que pasa a convertirse en Jack el Errante. Jack el Errante, que vaga por todas las noches, y se le ve en las noches de Halloween, en las noches de Samhain, en estas noches en las que los espíritus están más cerca de los vivos, cruzando el firmamento sin poder llegar al cielo y sin poder llegar al infierno, alumbrando su camino con un farol construido con un nabo. En este nabo mete varias brasas y con ello ilumina su sendero en la noche, sin que nadie pueda apiadarse de él y apiadarse de su alma. Así que esto daba pie a historias un poco aterradoras, claro. Total, tú imagínate un alma que lleva cientos y cientos de años vagando sin cesar, pues de muy buen humor quizás no va a estar. Además, el diablo no se va a acercar a él, porque ya la ha engañado 2 veces y no puede tocar su alma. Y eso hace que estos farolillos celtas antiguos se junten con un relato de por qué se utilizan faroles para ahuyentar a los espíritus y en este caso al diablo, porque son de un personaje que consiguió jugársela varias veces. Y aquel que engaña, seguramente en la tradición celta, a los espíritus o a los dioses, no es bien recibido. Así que, si tú utilizas un farolillo con la misma forma, por si acaso, si tú utilizas este mismo fuego, por si acaso, los espíritus no se van a acercar a ti. Y eso es lo que lleva a que se pongan farolillos, a que se pongan antorchas y demás. ¿Qué pasa? Años después, y esto en Estados Unidos, deciden usar calabazas en lugar de nabos. Las calabazas, además de que son mucho más fáciles de transformar en estas caritas sonrientes que veis por aquí, además es que había excedente. Y en Estados Unidos son especialistas en que cuando sobra muchísimo de algo, consiguen inventar una fiesta para venderlo al mejor precio posible. Así que con una cosa y otra es lo que lleva a esta creación de estas famosas calabazas, de estos farolillos calabaza de Halloween, que entroncan directamente con la tradición celta en estos faroles perimetrales, en estas antorchas y estos fuegos que se colocaban para cubrir el territorio de los humanos y separarlo del de los muertos, y a la vez con este relato explicativo de por qué son esos farolillos, porque son para identificarlo con alguien que fue capaz de engañar, en este caso al diablo, 2 veces. Y en este relato de engañar al diablo 2 veces, una de las pistas que nos hace pensar que el norte de la península ibérica también tiene un profundo sustrato celta es la historia de Pachi el Herrero. Pachi el Herrero, que es la historia que sale en la película de Rementari, que salió hace muy poco, creo que sigue en la plataforma en la que salió. Pues Pachi el Herrero, que es una historia bastante parecida,
Es la historia de un señor tan malo, tan malo, tan malo. Bueno, esto he contado desde una perspectiva de un cuento popular, de un cuento casi infantil, un poco aleccionador, ¿vale? Es la historia de un señor tan malo, tan malo, tan malo que no va a misa. Tan malo era que tuvo que el diablo mandó un pequeño demonio a recoger su alma, porque era un gran pecador. Y Patxi le recibió y le invitó a comer un gran banquete, y cuando el diablo se durmió, le atrapó. Al tiempo, otro demonio va a buscarle y vuelve a ser atrapado. Pero Patxi los libera al final y se crea entre los demonios la historia y el miedo a no ir a ver a ese herrero. Ya han sido 2 los que han sido capturados, mejor que no vayan más. Entonces Patxi también se libra, a pesar de ser un pecador terrible que prefiere comer y fumar en lugar de ir a misa los domingos. Entonces consigue librarse del infierno. Lo que pasa es que el final de Patxi en el cuento popular es un poco diferente. Al menos en una versión del cuento popular que es la que se comercializó como un cuento infantil. Es un poco diferente y al final Patxi sí que consigue llegar al cielo. Porque sus vecinas, sus vecinos, desde el cielo cuando le oyen que quiere entrar, dan alegato a su favor. Por todas estas cosas buenas o medio buenas que Patxi había hecho. Entre ellas capturar demonios, no está nada mal. Pero en cualquier caso, con Patxi y con Jack también estamos hablando de 2 nombres muy simples. 2 nombres de, digamos, un cualquiera, lo que ahora se llamaría un John Doe en Estados Unidos o un fulano o mengano en España. Eran Jack y Patxi, 2 nombres vulgares, 2 personas cualquiera, que consiguen de 2 formas engañar al demonio o a los demonios un par de veces y así que no poder ser capturados nunca en el infierno. Estamos hablando de que prácticamente es la misma historia, ¿de acuerdo? 2 historias, posiblemente parte de este sustrato cultural celta o atlántico, por así decir, del hierro, que se mantuvieron en la liminalidad durante el periodo romano, que se mantuvieron en los entornos rurales y que durante la Edad Media y moderna van cristianizándose poco a poco hasta llegar a los cuentos populares del folclore contemporáneo. Lo mismo sucede con otras festividades y eso parece que es lo que queda en el trasfondo de este Halloween, que cuando los cristianos católicos irlandeses llegan a Estados Unidos, digamos, dan rienda suelta a la parte más folclórica, a la parte más tradicional, apartándose así del canon eclesiástico. Deja de ser tan católico para ser un poco más folclórico, un poco más popular y un poco más, ¿por qué no decirlo?, divertido y lúdico. Recoge ciertas pinceladas que nos permiten ver que se trataba de la misma tradición, pero modificada. Y esto, llegado al siglo XX, lo que hace es exacerbarse su carácter festivo, exacerbarse la celebración y aumentar estos puntos sobre todo de mercantilización del disfrute, como pasa siempre con las celebraciones estadounidenses y como pasa también con la Navidad, con San Valentín y otros momentos clave de nuestro calendario actual. Todo forma parte, en última instancia, de un calendario litúrgico cristiano, pero mezclado en ciertos puntos con las anteriores tradiciones europeas, celtas, romanas e indoeuropeas en general, como se puede ver en Navidad, como se puede ver en San Valentín y en esta. El caso es que a Irlanda no es el único sitio al que llegan las festividades cristianas de los muertos. Y no es el único sitio en el que se producen algunos cambios clave. Y estoy refiriéndome concretamente a los cambios clave que se producen en toda Latinoamérica. Quizá especialmente en México, pero también en muchos lugares de Sudamérica, en los que estos días 1 y 2 de noviembre, este Día de Todos los Santos y Día de Muertos, tienen un protagonismo fundamental en la vida comunitaria y en la vida familiar. Así, el Día de Muertos, especialmente en México, con imágenes como esta, con este pequeño altar, en el que se compartía de manera figurada la comida
la comida favorita de los antepasados, la comida que más gustaba a quien se estaba brindando este altar. Y en este altar se ponían fotos o anteriormente incluso directamente la calavera de los antepasados. Estamos hablando de que cuando llegan los cristianos se unifican en general varias festividades de los muertos mexicanas y en toda Latinoamérica en una única fecha, que es la fecha de todos los santos y de los santos difuntos, y de los fieles difuntos cristianas. Entonces se unifican y se concentran varias festividades relacionadas tanto con la ofrenda y veneración a los dioses de los muertos, a los dioses del mundo de los muertos en el caso mexicano, o diversos rituales y festividades vinculadas a la veneración de los ancestros, y esto prácticamente en toda Latinoamérica. Pues en Latinoamérica, y aún a día de hoy se puede ver, no en Latinoamérica sino en las zonas indígenas, el antepasado familiar y los ancestros juegan un papel fundamental en la vida comunitaria. Nosotros podemos decir desde Europa muchas veces, o cosas como la que aparecen en el Rey León: los grandes reyes del pasado nos observan desde el cielo, nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestros seres queridos que se han ido, nos cuidan. Sí, en el mundo indígena americano esta sensación es mucho más vívida y es mucho más literal, pues no solo nos cuidan a nosotros de manera personal, como seres queridos, sino que pueden llegar los antepasados de una comunidad entera a velar por el bienestar de la comunidad, el bienestar político, el bienestar económico, incluso en caso de enfadarse los ancestros, los antepasados con la comunidad, del malestar, que pueden llegar a tomar la decisión contraria, es decir, en caso de desviarse del camino acorde a los antepasados, pueden llegar a castigar, puede llegar a producir mala suerte. Esta sensación de que los antepasados forman parte todavía hoy de la vida comunitaria se ve muy clara en los Andes, en regiones de Bolivia o Perú, donde las chulpas, estas pequeñas construcciones funerarias con personas con momias en fardos, son muy importantes. Son una parte fundamental de la vida comunitaria. Están normalmente en lo alto de un cerro, digamos, visible como hito territorial para toda la comunidad, y participan de la vida diaria en este sentido, como estaba diciendo. Pero en sociedades tradicionales la memoria generacional, la memoria con respecto a los antepasados es corta relativamente. Suelen ser 3 generaciones: la viva, la de los padres de los vivos y los abuelos, a los que se recuerda con nombre. 3-4 generaciones, porque digamos los adultos vivos recuerdan una generación por encima, los ancianos vivos pueden recordar hasta sus abuelos, pero digamos que la memoria intergeneracional normalmente responde a 3 desde la perspectiva del hablante. Recuerda 2 escalones más. Claro, según van pasando escalones, según van haciendo nuevas generaciones, llegamos a un pequeño problema, y es que se olvidan los nombres. Esto se ve muy claro en la película Coco. Cuando la última persona viva olvida a un muerto, el alma de este muerto pierde su identidad, y en sociedades indígenas tradicionales pasa a ser parte de una suerte de cúmulo de ancestros colectivo, global, que vela por la comunidad, pero que no tiene identidad propia. Deja de ser, digamos, el abuelo para ser los ancestros de la familia, y pierden en este sentido su identidad. La incorporación de la fotografía cambia un poco esto, porque ya puedes tener una referencia visual directa de gente a la que no conoces, y una referencia visual directa y una identidad. Recuerda su cara, recuerda su nombre. Ahora mismo podemos coger una foto tengamos ahí guardada en un álbum de nuestro tatarabuelo, conocer su nombre, conocer su imagen.
Y eso es lo que lleva a la configuración de estos pequeños altares. Aquí aparecen, ahora volvemos a México, aquí aparecen altarcitos con la flor de cempasúchil, esta preciosa flor amarilla y naranja que, digamos, tiene un carácter muy próximo al mundo de los muertos, que puede llevar a ayudar a la gente a cruzar al otro lado. Y por otro lado también estas decoraciones que ahora se hacen en papel picado. Originalmente seguramente fuera en pasta de... y en algunas regiones indígenas todavía se hace con pasta de papel de amate, que es un papel vegetal, un poco más tosco. Estas decoraciones, junto a esta imagen, ahora esta imagen, ojo, antes no había fotos, así que antes se ponía otra cosa en los altares. Se añadían velas para iluminar el camino, fuegos en general, otra vez en general en todas las sociedades con componente animista o chamánico, el fuego ilumina, el fuego permite ver, y se brinda comida, porque se está compartiendo. La comida de quienes están de banquete aquí se comparte con estos platillos, el favorito del que está al otro lado, de aquel al que no vemos. Entonces, aquí ahora, en esta imagen, podéis ver varias calaveritas de dulce, calaveritas de azúcar. Y se llena todo esto de pan dulce, se llena de comida, se llena de cosas un poco más divertidas, más coloristas. Pues no es un mal momento, aunque sea una festividad de los muertos, pero es el momento de entrar en comunión con los ancestros. Pero es que esta comunión con los ancestros, aún hoy en algunas regiones, estoy pensando especialmente con algunos cementerios andinos, aún hoy se hace con otro tipo de calaveras, que no son figuradas, sino que es la propia calavera del difunto al que se está ofrendando. Versiones modernas como esta foto, esta combinación de una calavera de azúcar y una fotografía sustituyen a esta idea de extraer la calavera de la tumba. Pero hay algunas regiones en las que se sigue haciendo esto, en las que se entierra el difunto en su nicho correspondiente, se deja pasar un tiempo para que se convierta en una calavera, para que se convierta en un esqueleto, se remueve la calavera, se deja el cuerpo entero enterrado y la calavera en una caja adjunta para poder abrirla en los momentos indicados y realizar un pequeño altar en el que está presente en cuerpo y figuradamente en alma el difunto, porque al final en la calavera, en la cabeza, es donde reside, se entiende, parte de la identidad. Esto desde luego ya no es algo generalizado, pero aún a día de hoy en algunas regiones se puede observar con muchísimo respeto por los difuntos, porque este trato no es lo que podría pensarse desde una perspectiva puramente cristiana, occidental y europea como una profanación, sino que es un acto de profundo respeto y de profundo recuerdo por aquella persona a la que estás, digamos, trayendo al menos una vez al año a esta tierra. Hay que decir que todo esto responde a la enorme importancia que tenían los antepasados en las sociedades tradicionales indígenas americanas y la enorme importancia que tenía la muerte. La muerte no solo como algo negativo, obviamente como una parte final negativa, a veces oscura de la vida, pues es su fin, pero no siempre con esta percepción tan mala que tenemos en la actualidad, sino a veces incluso neutra, pues la muerte al final llega a todos. Existían, en el caso mexica, por ejemplo, se sabe que existían varias festividades. Depende de la región, seguramente fueran más o menos, pero además de unas festividades parecidas a estas celebraciones, con respecto a los muertos, con respecto a los antepasados, habría otras festividades del ámbito mortuorio, como las dedicadas y con ofrendas directas a los señores del mundo de los muertos, como Mictlantecutli. Mictlantecutli literalmente significa el señor del mundo de los muertos. Tanto es así que cuando llegaron los europeos allí, llegaron y dijeron algunos que su referencia de lo que eran los paganos y los politeístas era el mundo griego y romano. Algunos frailes llegaban y transcribían directamente: esto es un Hades mexicano
O esto es un Júpiter mexicano cuando se trataba de Tlaloc, señor de la tormenta. Pero claro, Mictlantecutli, señor del mundo de los muertos, le decían pues el señor del Hades y ya está. Pero claro, hay festividades a este señor del mundo de los muertos, a Mictlantecutli, a Mictlantecuhtli, la mujer del mundo de los muertos, la mujer del señor del mundo de los muertos, esta reina del más allá. El Mictlán, que era el mundo de los muertos normales, digamos, los muertos de muerte natural, los muertos por vejez, porque para todos aquellos muertos en batalla había otro destino diferente. Y para diferentes tipos de muerte, diferentes tipos de más allá. Y por eso había diferentes celebraciones, pero todas ellas parece que quedaron unificadas con la llegada del cristianismo y con la identificación de este momento liminal y de decir, pues vamos a juntarlo todo. Entonces se hizo esta gran fiesta de los ancestros que es aún a día de hoy el Día de Muertos en México y en muchos lugares de Latinoamérica. No en todos, obviamente, y en todos con sus variaciones, pues una cosa es importantísimo recordar. No toda Latinoamérica tenía la misma población indígena y no en toda Latinoamérica tuvieron los mismos procesos de cristianización, de adaptación y de mestizaje. Y mucho menos después ya de independencias, pues fueron cada una particular y cada uno tomó sus propios caminos y sus propias decisiones con respecto a la integración o no de las poblaciones indígenas o la vinculación o no al cristianismo y a las prácticas tradicionales. Muchas veces cuando hablamos de Latinoamérica nos vemos en una especie de mundo dual en el que está lo cristiano sincretizado y lo indígena en paralelo. Sin embargo, eso no quita valor, eso no hace que la vivencia de lo cristiano, que la vivencia de este día de los difuntos, de este día de muertos, sincretizado en cierto modo, sea menor o más escasa que una vivencia más tradicional y más sobria, como podría ser en el caso castellano del centro de la península ibérica, en el que la sobriedad casi es bandera de estos territorios. Estas diferentes formas de aproximarse al mismo suceso, a la misma fecha y al mismo evento, obviamente son perfectamente igual de válidas. Y no es menos cristiano el Día de Muertos mexicano por tener más color. Y no es más cristiano el Día de Todos los Santos, unificado ahora prácticamente en Todos los Santos para no tener dos festividades seguidas, una para Todos los Santos y otra para los fieles difuntos. Parece que se unificaron en el de mayor estatus eclesiástico, que es el Día de Todos los Santos en España. No por ser en España más sobrios, más serios, más tristes, más negro, más falto de color, es más cristiano. Desde luego está más vinculado al espíritu de la Contrarreforma, pero la vivencia puede ser igual o incluso más intensa en lugares en los que se siente como algo más vivo, aunque sea el Día de Muertos. Con todo esto tenemos una diversidad enorme de celebraciones, y de celebraciones a los antepasados y celebraciones a los ancestros a lo largo y ancho del mundo. Yo aquí me he limitado a hablar del origen céltico, de Halloween, con este Samaín, que es lo que nos da la fecha a los cristianos al final. Si no hubiera sido por Samaín, el Día de Muertos, el Día de los Santos Difuntos y Todos los Santos, seguramente tendría otra fecha, pero esta fecha nos la dio por todo lo que hemos ido hablando Samaín. Y nosotros, digamos, los cristianos europeos, que me sabe muy mal decir nosotros porque no somos los que fuimos, los que estamos aquí somos los que estamos. 500 años eran otros, obviamente. Pero esta idea de esta fecha celta originalmente, que asumieron los cristianos, se trasladó a Latinoamérica y allí se unificó con otras celebraciones de los antepasados. Hay muchas más a lo largo del mundo. En Asia, en Japón hay algunas como Obon, pero se realiza en agosto. Este día también liminal, este día de contacto con el más allá y de comunicación con los antepasados y los muertos. Hay muchas celebraciones diferentes
pues al fin y al cabo, como decía al principio de todo, a veces los humanos tienden a configurar respuestas similares ante realidades similares. Y la muerte de los antepasados y el recuerdo de los antepasados, por suerte o por desgracia, es algo que ha formado parte de casi todas las culturas y muchas se pueden encontrar. Aquí aquí me he querido limitar a estos dos. Uno, por ser el que da origen más directo a Halloween, por esta transición de algo celta a algo cristiano liminal, a algo cristiano revitalizando lo celta, y luego ya una comercialización de todos estos seres casi fantásticos y terroríficos, al fin y al cabo son los del otro lado, a una incorporación de todo lo que dé miedo, todo lo que pueda considerarse terrorífico es idóneo para Halloween. Y por otro lado, pues este Día de Muertos, que cada vez tiene más relevancia internacional y que cada vez nos da a todos más riqueza cultural al final. Pues esto, conocer diferentes culturas, conocer diferentes formas de entender la vida, de entender la muerte y de entender la religión, al final lo único que hace es enriquecernos. Lo único que hace es darnos una mayor cantidad de respuestas para problemas que al fin y al cabo todos en algún momento tenemos o tendremos. Y como todos en algún momento habremos visto Coco, o lo veremos tarde o temprano, nunca está de más pensar que la muerte es solo un paso más y que el recuerdo al final es lo más importante. Y de eso va todo esto, de eso va el Día de los Santos Difuntos, de recordar a quienes han estado con nosotros y a quienes ya no están. Porque de alguna manera, si el recuerdo se mantiene vivo, se mantiene viva su presencia. Eso mismo pensaba en la antigua Roma, que la memoria es lo que hace inmortales a los hombres. Así que, con todas estas historias, ya podemos, dar por concluida esta sesión, un poco improvisada, un poco explicativa, y ya que más que desearos feliz Halloween, feliz Día de Muertos y que tengáis un muy buen puente. Los que lo tengáis, y que tengáis un buen recuerdo de estas fechas tan señaladas, aunque a veces estemos pasando por momentos un poco más complicados. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por verlo. Se quedará colgado unos días por aquí en Twitch, después en YouTube, y eso es todo por hoy. Así que un saludo, cuidaos mucho, esto ha sido todo, esto ha sido Lores y Roles. Adiós.